Información. La Corte de Constitucionalidad resolvió anoche que toda controversia relacionada con la CICIG debe ser resuelta al tenor del artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y que es el presidente de la República quien dirige la política exterior. Considerando cuarto, de conformidad con lo que establece el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cualquier controversia relacionada a la interpretación o aplicación del acuerdo debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. El contenido del artículo 12 en mención obliga a las partes a agotar las vías ahí pactadas para la resolución de controversias. Derivado del contenido del precepto citado, y siendo que a la fecha el acuerdo relacionado conserva vigencia, esta Corte, en relación a la acción promovida contra el presidente de la República de Guatemala, estima que resulta aconsejable el otorgamiento del amparo provisional promovido con el efecto de ordenar al citado funcionario que agote las negociaciones pertinentes con la Organización de Naciones Unidas. El presidente de la República es el responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, potestades que debe ejercer conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y los principios, reglas y prácticas internacionales. Conforme a lo anterior, respecto del acto emitido por el presidente de la República de Guatemala de prohibir al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso al territorio guatemalteco, se estima pertinente otorgar la protección interina solicitada con el efecto de ordenar al citado funcionario que, por el conducto oficial diplomático correspondiente y agotado la vía de la negociación prevista en el artículo 12 del citado acuerdo, u otras que las partes puedan acordar, busque alcanzar arreglos entre el Estado que representa y la Organización de Naciones Unidas para que, en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se permite el ingreso al país del comisionado o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad resolvió amparar provisionalmente el ingreso de quien ostente el cargo de comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y rechazó otorgar amparos provisionales contra aquellos recursos que interpusieron contra la resolución de no renovar el mandato de la CICIG en Guatemala. El presidente de la República de Guatemala, como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a efecto de que sean mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Asimismo, debo informar en cuanto a los amparos que objetan la decisión del presidente de la República de Guatemala de no extender el mandato de la CICIG. En el expediente 4187-2018 contra el presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4205-2018 se deniega el amparo provisional. En el expediente 4234-2018 contra el presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4209-2018 se deniega el amparo provisional en relación al primer acto reclamado y en cuanto al segundo acto reclamado reputado relacionado con la provisión del ingreso al país del comisionado, se dice que este sea lo resuelto dentro del expediente 4207-2018.
Atendiendo la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, autoridades de gobierno solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas que en las próximas 48 horas se envíen las propuestas de candidatos para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El Gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el Presidente de la República, como jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello me he instruido a remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. Por ello, en atención a la instrucción del Presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionado. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al Secretario General a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El Gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permita el ingreso de una nueva comisionada o comisionado. Bueno, autoridades de la Procuraduría General de la Nación también indicaron que se apegan a derecho en torno a lo resuelto por el Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Me permito manifestar que al Gobierno de Guatemala no le causa ningún conflicto la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la misma, en su parte considerativa, específicamente en el numeral romano cuarto, y en su parte resolutiva, igual numeral cuarto, ordena al Presidente de la República agotar la vía diplomática con la Organización de Naciones Unidas, ya que tal y como se establece en la misma resolución, él es el responsable de dirigir la política exterior del Estado. Siendo a partir de esto y agotada tal vía, y en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, se permitirá el ingreso de la comisionada o el comisionado designado para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto de acuerdo a lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 4207-2018. Autoridades de gobernación darán cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Se brindará apoyo al nuevo comisionado o la comisionada que sea electa. El Ministerio de Gobernación, a través de sus instituciones, le manifiesta al pueblo de Guatemala que se encuentra en apresto para el cumplimiento de lo resuelto el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante hacer ahí la salvedad que el Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad
que el ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez no ingresará a territorio nacional. Bueno, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, se refirió tanto a la resolución de la CCE por el tema del comisionado o comisionada de la CICIG, como la postura también del gobierno. En mi calidad de fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, manifiesto mi convicción de actuar siempre apegada a derecho. Estoy al tanto de todo lo ocurrido en los últimos días y he dado instrucciones precisas al personal del Ministerio Público para actuar en el estricto marco de sus competencias en resguardo del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ante lo suscitado hoy, luego de hacer el estudio respectivo del ordenamiento jurídico guatemalteco, concluyo que la decisión relativa al cumplimiento o incumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad compete con exclusividad a la propia Corte de Constitucionalidad en su función de Tribunal Extraordinario de Amparo. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se refirió al tema de los principios que nos caracterizan a los guatemaltecos. Nuestro país es eso, es fe. La identidad más grande que yo he encontrado del guatemalteco es la fe. Hace unos domingos, efectivamente o exactamente el 2 de septiembre, caminaron cerca de 300,000 personas, que algunos medios de comunicación dijeron algunas decenas de personas. No, 300,000 personas caminaron. Ninguna de esas personas destruyó nada. Ninguna de esas personas rayó a su paso. Ninguna de esas personas maldijo a nadie, ni ninguna fe, ni tampoco maldijeron ninguna forma de pensamiento, dándonos una lección que sucede en Guatemala todos los años y muchas veces al año, para Navidad, para Semana Santa, para cada una de las fiestas patronales de cada uno de los pueblos. Siempre hay una unidad, que es la fe. Los principios que nosotros los guatemaltecos amamos, como es el amor a la vida, la familia, nuestras tradiciones. Bueno, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información. Estaremos hablando y detallando los hechos de violencia que marcaron la noticia. Dos jóvenes murieron la tarde de este lunes en diferentes atentados ocurridos en las zonas 5 y 24. En estos dos hechos violentos, pues cabe mencionar que tienen algo en común. Ambos fallecidos iban a bordo de motocicletas y los dos pierden la vida luego de que son atacados a balazos. Vamos a hablar en primera instancia en el hecho ocurrido en la 27 calle 35 avenida de la colonia Santa Ana, zona 5 capitalina. Acá un hombre de 22 años de edad huía aparentemente de motocicarios, quien al momento de maniobrar entre el tráfico pierde el control y uno de los vehículos que transitaba por el sector aparentemente lo atropella. Los motocicarios aprovechan esta caída para descender de la motocicleta y dispararle en repetidas ocasiones. Los bomberos municipales llegan a este punto y confirman que el hombre de 22 años aproximadamente tenía al menos 3 heridas de bala que ya le habían cegado la vida. El hombre no fue identificado, vestía una playera blanca, un pantalón gris y tenis de color blanco. Según la primera línea de investigación de la Policía Nacional Civil, indica de que esto pudo tratarse de una venganza entre pandillas rivales, situación por la cual estos motocicarios iban dándole persecución al hombre ahora fallecido. Otro hecho similar ocurre en la zona 24, específicamente en Canalitos, frente al lote 16B, manzana 84. Allá es en donde también sicarios le dan muerte al joven Dorian Obed Mérida.
En este caso, los bomberos de Canalitos fueron los que llegan al lugar y confirman que tenía varias heridas de bala. Él quedó aún con su casco de motorista y la moto queda también a un costado de su cuerpo, pero ya nada se pudo hacer por este joven. Los vecinos dijeron de que no conocían a la hora fallecido, por lo cual se presume de que él se dedicaba, y según la primera línea de investigación de la Policía Nacional Civil, es un supuesto extorsionista, y ante lo cual pues iba huyendo también de estos sicarios que lo alcanzaron y le disparan en repetidas ocasiones. Bueno, otro ataque armado enlutó a una doble familia, prácticamente por partida doble. Una familia nacional luego que 2 de sus integrantes fueran asesinados esta tarde. Nosotros nos hemos movilizado a la colonia Las Margaritas, específicamente en la 4ª calle y 6ª avenida, zona 10 de San Miguel Petapa. Es en este lugar donde se produce un incidente armado que lamentablemente cobra la vida de 2 personas de sexo masculino. Bomberos municipales departamentales se han acercado a este lugar y han constatado que las 2 personas de sexo masculino presentaban varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, las cuales les cegaron la vida prácticamente de manera inmediata. De manera preliminar han sido identificados como Walter Enrique Alvarado Girón, de 52 años, y Walter Fernando Alvarado Jiménez, de 36 años. Se trata de padre e hijo, los cuales fueron emboscados en este sector de la zona 10 de la colonia Las Margaritas en San Miguel Petapa, que, como repito, preliminarmente fueron identificados por bomberos municipales departamentales como Walter Enrique Alvarado Girón, de 52 años, y Fernando Alvarado Jiménez, de 36 años. De manera preliminar podemos indicar, según la información que hemos logrado recabar acá con los vecinos que residen en este sector, que el ataque armado podría estar derivado de la extorsión, ya que esta persona, la de 52 años, tenía varias empresas y se presume que este fue el móvil del ataque armado, el cual le ha cobrado la vida a él y a su hijo de 36 años de edad. Un supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha fue asesinado por rivales en la colonia Villalobos 1 de la zona 2. Por ingresar a territorio rival, un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha fue asesinado de 2 disparos en la cabeza. El ataque armado se registró en el lote 19, sector 1, asentamiento Tierra Nueva, en la colonia Villalobos 1, zona 12 de Villanueva. La víctima fue a visitar a un familiar, pero ingresó en territorio de la Mara 18. Los asesinos se acercaron y después de incriminarlo por el ingreso a territorio ajeno, le dispararon. El fallecido tenía 20 años aproximadamente. El lugar es tan peligroso que el Ministerio Público en menos de 20 minutos realizó el trabajo de campo. Bueno, y 3 mujeres fueron detenidas en 2 zonas de la ciudad capital luego que intentaran asesinar a pilotos del transporte urbano. Dentro de ellas, La Flaca y también La Seca, peligrosas pandilleras. En la calzada San Juan, colonia La Landívar, zona 7 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a la primera mujer. Ella asaltaba a pasajeros y pretendía asesinar a un piloto de un bus urbano. Agentes le decomisaron un arma de fuego y dinero en efectivo. 2 presuntos sicarios que le acompañaban lograron escapar del lugar. La mujer detenida fue identificada como María del Carmen López García, de 26 años de edad. Ella tenía en su poder una pistola marca Bull Cherokee, calibre 9 milímetros, con un cargador que tenía 8 municiones útiles. También se le incautó 146 quetzales en efectivo en billetes de diferentes denominaciones. Se presume que sea producto de lo robado en el transporte colectivo. Mientras tanto, en la 12 Avenida y 20 Calle B de la zona 6 de Misco, La Flaca y La Seca, pertenecientes a la Mara 18, fueron detenidas a tiempo, justo antes de asesinar a un chofer. Las mujeres capturadas fueron identificadas como Lisbeth Alejandra Cac Ishkoy, de 18 años, como alias La Flaca, y Jessica Paola Santos Solares, de 18 años, alias La Seca. Fueron detenidas en la 12 Avenida y 20 Calle B de la zona 6 del municipio de Misco. Se les incautó un revólver marca Amadeo Rossi, del cual también tenían varias municiones útiles. En total se contabilizaron 53 cartuchos útiles que tenían en su poder
y 2 teléfonos celulares. Se presume que ellas iban a realizar un ataque armado también en contra del transporte colectivo. Sin embargo, son 2 hechos que se evitan por parte de la pronta acción de agentes de la Policía Nacional Civil. Con el inicio de la semana circuló en las redes sociales un nuevo video donde se observa el descaro con el que operan los asaltantes a plena luz del día. El escenario es la colonia Los Álamos en la zona 6 de San Miguel Petapa. Ahí, estas 2 mujeres que se observan en pantalla caminan en la vía pública, cuando sorpresivamente por atrás de ellas se acercaron 2 hombres que se movilizaban a bordo de una pasola y violentamente hicieron presa de ellas. Como se observa, el asalto duró apenas 14 segundos. Los 2 hombres estacionaron la moto a centímetros de ellas. Inmediatamente el delincuente que viajaba en la parte de atrás de la pasola bajó con pistola en mano y encañonó a sus víctimas. Inmediatamente les arrebató los teléfonos móviles y objetos de valor que las víctimas portaban. Luego, con total calma, se subió a la motocicleta y ambos delincuentes huyeron, dejando a las 2 mujeres sin sus pertenencias y con un enorme susto. Bueno, y en nuestro segmento Yo Denuncio le presentamos el calvario que viven personas que residen o laboran en cercanías del Puente Olímpico, donde a diario son víctimas de asaltos. A mi espalda se encuentra el Puente Olímpico, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Y es que hemos venido hasta este lugar luego de que algunas personas que caminan a diario por este sector han denunciado que jóvenes que consumen drogas los acechan a diario. Acompáñenme a conocer un poco acerca de esta denuncia y sobre todo mostrarle lo que nuestras cámaras pudieron captar. Se mantiene mucho muchacho que huele tiner, entonces sí, es bastante peligroso porque a veces no anda uno por uno, no que andan en grupo. Y cuando andan en grupo intimidan a la gente con pedirle un quetzal. A veces uno les va a dar un quetzal y ya cuando miran que uno se está bolseando para darle el quetzal le dicen a uno, dame tu teléfono o tu billetera. ¿Va? Sí, pues es peligroso esa situación. ¿Tiene temor que alguno de sus familiares, en este caso mujeres, pasen por este lugar? Sí, porque las mujeres son más indefensas y las intimidan más fácil. Entonces en este transcurso lo transita mucho las mujeres y sí, la verdad que sí, porque mi esposa pasa a diario por acá y sí me da temor que algún día de estos pues la pueda atacar a alguno de ellos cuando no les quiera dar nada, ¿verdad? Ya sí que los quiten, porque realmente aquí es como pasarela para ellos, ¿verdad? Se meten ahí abajo del puente, no sé para dónde se van, pero sé que asaltan en esas gradas de aquí arriba y las que están ahí, la bajadita que está ahí para el puente del otro lado. Muy bien. Señor, ¿usted le da miedo caminar por este puente? Realmente sí, la mayoría de personas que trabajamos por aquí, sí. Esta penosa situación es la que tienen que atravesar a diario algunas personas que trabajan en la ciudad olímpica o bien las personas que caminan sobre el Puente Olímpico para poder trasladarse de la zona 4 a la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Las personas afectadas han denunciado que sus agresores son jóvenes que consumen drogas y se ocultan en este espacio. Es que hace falta más seguridad y la verdad sí, entonces uno se confía que solo huelen pegamento aquí, pero no. La verdad que miran más que todo alguna muchacha que pasa sola iba y sí tienden a quitarle sus pertenencias, ¿va? Nuestras cámaras detectaron a varios jóvenes que merodeaban el área, que en efecto consumían estupefacientes. Estas personas fueron identificadas por algunos denunciantes como agresores, extorsionistas y asaltantes. La forma de operar de estos grupos consiste en vigilar el área y en buscar a aquellas personas que caminan solas. La mayoría de veces piden dinero y si no se les proporciona, los despojan de sus pertenencias. Algunos afectados ya han presentado denuncias y por supuesto han dado aviso a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, consideran que la seguridad en el lugar es deficiente. Imagínense, uno viene transitando y ya lo asaltan a uno o le ponen un cuchillo o una pistola. Lo que exigimos es más seguridad para la gente también, porque la gente pobre que les asaltan, ¿va? Imagínense aquí, hay muchos casos que le han robado a las personas, más seguro a las señoras, a los que vienen a trabajar.
Caminar por este puente se ha vuelto una tarea dificultosa para las personas que viven o laboran en cercanías de este lugar. Exigen más seguridad, ya que temen que estas personas que consumen drogas en algún momento puedan asaltarlos o bien agredirlos. En cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, continuamos con más información. La consulta externa del Hospital San Juan de Dios permanece con las puertas abiertas para todos los guatemaltecos que requieran atención médica inmediata. Desde hace un mes, médicos daban a conocer la decisión de suspender en su totalidad la consulta externa en los principales hospitales y centros de salud que a diario ayudaban a cientos de guatemaltecos que necesitan atención para controlar las enfermedades crónicas de las que padecen. El paro de labores persiste en el Hospital Roosevelt, cumpliendo con la decisión de los doctores al percatarse que no se cumpliría con el aumento salarial que solicitaban. Luego de lo anunciado, el Hospital General San Juan de Dios permanece con las puertas abiertas para toda aquella persona que se encuentre en mal estado de salud. Seguimos trabajando por los pacientes y como se ha hecho todos los días, este día nuevamente se abrió la atención en la consulta externa desde las 7 de la mañana y pues ya están los pacientes esperando en las diferentes clínicas a que bajen los médicos para poder ser atendidos. Las clínicas siguen atendiendo con total normalidad. Durante el último mes únicamente dejaron de trabajar el 7 de septiembre, fecha en la que se conmemoró el Día del Salubrista. No del todo, pero la consulta externa en el Hospital Roosevelt está volviendo a la normalidad. Los pacientes aseguraron que la atención este lunes fue pronta y los médicos no presentaron pretextos para ofrecer los servicios. Coménteme, ¿cómo ve usted que todavía continúan los servicios irregulares acá en el Hospital Roosevelt desde hace mes y medio? La verdad, solo venía por un examen del bebé, dijo, y al menos las consultas para niños, dijo, están, dijo, totalmente bien. Considero que están bien y rápidas. Yo lo único que les podría decir es de que, pues sí, está un poco regular, pero nosotros nos han atendido bien. Sí, nos han atendido muy bien. A cirugía, sí, ya salimos. Ya gracias a Dios nos atendieron. Pues gracias a Dios a mí sí me atendieron, sí me están atendiendo. Ahorita estoy en espera, pero sí me están atendiendo, sí. Podría decir que tanto nosotros como pacientes que tenemos derechos, ellos también tienen derechos, ¿verdad? Políticamente, pues lamentablemente se les da aumento a otras personas y ellos también tienen sus derechos, entonces también tienen que trabajar y movilizarse. Bueno, continuamos los ataques armados a la orden de la noche. En este momento se ha originado uno en jurisdicción de Misco y es Juan Pablo Garrido que nos tiene los detalles. Aparentemente una mujer ha fallecido. Adelante. Gracias, Axel. Buenas noches. Bomberos municipales informaron sobre el fallecimiento de un adolescente de 16 años. El incidente armado ocurre en la 15 Avenida 15-87, zona 7, Colonia San Ignacio, municipio de Misco. Es en este lugar donde sujetos desconocidos dan muerte a esta adolescente de un disparo a la altura del tórax. De manera preliminar, técnicos en urgencias médicas de bomberos municipales informaron que fue imposible restablecer los signos vitales de la hora fallecida. El lugar en donde ocurre este incidente armado ha quedado ya en manos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes tendrán a bien realizar las investigaciones correspondientes y determinar quién o quiénes han sido los responsables en accionar estas armas de fuego que le han cegado la vida a esta menor de 16 años aproximadamente. Importante dar a conocer, según versiones preliminares que logramos recabar en la colonia San Ignacio, es que sujetos a bordo de una motocicleta fueron los encargados en dispararle a esta jovencita. Se presume que el ataque fue directo porque la víctima aún conserva las pertenencias que portaba al momento del incidente armado. Con imágenes de Brian Escobar, yo retorno con usted, Axel, al set principal. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo Garrido. Es importante hacerle ver a usted que los patrullajes se han fortalecido, sin embargo, la violencia sigue imparable en el país. En jurisdicción de Misco, ahora las mujeres son vulnerables a estos ataques armados. Vamos a la pausa, vemos.
Estamos de regreso y les comentamos que los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lograron ningún acuerdo necesario para elegir al nuevo y último presidente del organismo judicial para el periodo 2018-2019. En estos dos hechos violentos, pues cabe mencionar que tienen algo en común. Ambos fallecidos iban a bordo de... Bueno, y esta noche la Corte de Constitucionalidad emitió dictamen en relación a las reformas propuestas por el Congreso de la República respecto a la ley electoral y de partidos políticos. Dictamen que emite la Corte lo hace sobre la totalidad de artículos que integran las iniciativas 5059 y 5158-2018 del Congreso de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad emitió dictamen a las iniciativas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Se dieron como desfavorables temas con relación a la democratización de partidos políticos. El aumento del valor del voto no está justificado, por lo que contraviene las reglas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se declara desfavorable. Los gastos para actividades en el extranjero deben ser debidamente establecidos, por lo que no se pueden confundir con los gastos locales, como lo propone el Congreso de la República en la referida reforma. La Corte estima que no encuentra justificación constitucional la realización de una segunda vuelta para elección de alcaldes y síndicos, por no estar previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala. También se dictaminó como favorable temas relativos a mantener registros contables de manera indefinida, así como la incompatibilidad entre el secretario general y el candidato del partido. Los partidos deben conservar sus registros contables de forma indefinida. Igualmente, la sanción de cancelación del partido debe conservarse. Resulta favorable instituir el voto secreto en las asambleas de los partidos, tal y como lo contempla la reforma pretendida. También resulta favorable la incompatibilidad entre el secretario general y candidato presidencial que establece la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Estas reformas, con dictámenes por parte de la Corte de Constitucionalidad, regresarán al Congreso de la República para la etapa. Bueno, y antes de despedirnos, queremos compartir con usted esta noticia. Vecinos de San Juan, Zacatepeques, se quejaban del mal funcionamiento de la planta de tratamientos que debería servir a la comunidad. Bueno, pero ya hay una respuesta a ello, Axel, y es que la municipalidad de esa localidad ya está haciendo los trabajos de mantenimiento. Nos dejamos con esta nota. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Hace unos días le presentamos la denuncia de un grupo de vecinos de la colonia Los Robles 3 en San Juan, Zacatepeques, quienes se quejaban del mal estado de la planta de tratamiento que serviría a los 2.000 habitantes del sector. Según los vecinos, esta únicamente ha representado contaminación, ya que el agua servida se desborda de la misma. A ello, los afectados agregan que el jefe edil no había puesto atención a la problemática. Por el error que le hice ahí, dijo, le vamos a poner pavimento aquí y le vamos a poner un murito ahí de piedra para que no se siga arrancándose. Y hasta la fecha no ha venido. Saber si él sabe el problema, pero no viene porque ellos, del Cocodo, siempre le van a contarle a él lo que está pasando aquí, pero él no hace lo posible de venir, pues a ver. Porque él la iba a inaugurar y la dejó abandonada porque sabía la cosa como estaba aquí, ¿verdad? Y ya no vino. Sin embargo, el cuerpo de trabajo de la Municipalidad de San Juan, Zacatepeques, se hizo presente en el lugar para solucionar el conflicto, comentando que mediante la limpieza realizada se detectó material rocoso, siendo el principal causante que provocó que la tubería se tapara. De esta forma explica que el agua que la planta está evacuando ya está filtrada. El agua que está brotando ahorita así a la par de esa situación, el agua ahí prácticamente ya está filtrada, porque ya pasó sus etapas que tiene que pasar, porque es la evacuación que realmente ya va limpia el agua. Entonces esa agua que está brotando no es un agua que trae toda la contaminación que cuando
se echa, digamos así, en el baño. Entonces ya pasaron las 3 etapas que tiene para ya poder salir limpio. Entonces el agua lo que está brotando es agua limpia, ¿verdad? Ya no con toda la contaminación, sino que realmente no está evacuando hacia donde está canalizada, por la razón de que está tapado, pero el agua que está brotando ya no lleva la contaminación directamente como sale de los servicios sanitarios. Ya identificado el problema, la labor de limpieza inicia para que la planta funcione correctamente. A pesar de ello, es probable que el mal olor que despide persista en el área. Los malos olores, pues prácticamente, esa siempre va a permanecer, porque eso es inevitable, pues, ¿verdad? Cuando salga el mal olor, pero no es que es por lo mismo, pues, ¿verdad? Entonces, como es de aguas negras, entonces llega, pero no es directamente de que realmente esté en el proceso así vivo, pues, ¿verdad? Como así todos los desechos sólidos, ¿verdad? Sino que el agua ya pasa, pero siempre pasa con un mal olor, pero eso es normal, pues, ¿verdad? Una situación que únicamente afecta a los vecinos que viven a escasos metros de la fosa séptica. Si usted desea ser escuchado, puede enviar su denuncia por WhatsApp al número 5534-8061 o al correo electrónico yodenuncio@noticiete.com.gt. Con imágenes de Brandon Galeano, reportó para Noticiete, Magalí Alvarado.